Gracias, presidente. Buenas tardes al señor jefe de gabinete. La primera pregunta está planteada a partir de las coincidencias en cuanto a lo que mencionaba el jefe de gabinete al comienzo, de que creo que el desafío del accionar hoy en Argentina de las políticas públicas tiene que atender a disminuir los niveles de pobreza y para ello claramente esto se da si hay más trabajo y hay más trabajo si hay mayor niveles de inversión. Lo primero está centrado en esto. Por allí hay una diferencia de diagnóstico que quisiera que el jefe de gabinete nos aclare sobre la política de gastos. Nosotros, de acuerdo al análisis del presupuesto que estamos viendo, vemos claramente una caída del gasto de capital en el presupuesto. Si nosotros comparamos en el 2017 con el 2018, tenemos una caída del 1,9% del gasto de capital, o sea, la totalidad de dinero que el Estado realiza para hacer las inversiones. En cuanto a la inversión real directa, hacia que hace el Estado Nacional con fondos en las provincias, vemos una caída casi del 5%, el 4,9%. En la transferencia de capital, que las transferencias que se realizan también a las provincias para hacer inversiones, vemos una caída del 4,7%. Con lo cual, la primera diferencia que tenemos es, nosotros vemos que el gasto en materia de inversiones en infraestructura, que tienen que ser aquellas que achiquen esta brecha de desarrollo para bajar los niveles de pobreza, ha caído, o lo notamos que de la lectura del presupuesto ha caído. Si esto incluso nosotros lo llevamos al análisis que el mismo Gobierno ha definido como el objetivo central en las políticas del NOA y del NEA para atacar los niveles de pobreza y disminuirlo, si yo veo los gastos de capital en las 10 provincias del Plan Belgrano, tengo una caída del 15,5%, de más de 33 mil millones de pesos del 2018 contra 39.563 del 2017. Lo mismo en transferencia de capital, hay una caída del 17,7% y en la inversión real directa una caída del 6,5%. O sea, que tanto la transferencia de capital como la inversión real directa en el consolidado nacional como en las 10 provincias del Plan Belgrano nos está arrojando una caída. La primera pregunta planteada sería cómo se hace para compensar en los niveles de inversión si tenemos una caída de la inversión real directa y de transferencia de capital, justamente en las zonas de la Argentina donde necesitamos profundizar esos niveles de inversión. A mí me llama poderosamente la atención, yendo a dos puntos que el Gobierno Nacional, así como uno es crítico de cuestiones, debe reconocerla. Y en los lugares, por ejemplo, en la provincia de Salta, donde había mayor nivel de expectativa, porque han sido políticas que se han venido desarrollando bien, es el programa Hábitat y Vivienda. Y en el programa Hábitat y Vivienda, hablando con legisladores de otras provincias, me decían lo mismo, hay una caída puntual. En el programa Acción Hábitat, en la provincia de Salta, se ha pasado de 1.202 millones de pesos a 772 millones de pesos, una caída del 35%. Y en las acciones de vivienda, de 1.089 millones de pesos del 2017 ha caído a 742 millones, una caída del 31%. Entonces, la pregunta es, ¿en qué parte del presupuesto o cuáles son las herramientas para las cuales el Gobierno Nacional tiene previsto compensar estas caídas para que justamente no se resientan los niveles de inversión? Nos preocupa puntualmente estos dos ítems que se venían desarrollando relativamente bien. La segunda pregunta tiene que ver a cómo funciona el programa de participación público-privada en algunas obras. Había una obra muy puntual en la provincia de Salta que tiene que ver con la autopista Rosario de la Frontera, Acceso Salta, la llama este diseño de presupuesto, que había generado mucha expectativa porque el Gobierno Nacional, a través de distintos funcionarios, fue a la provincia a decir que se iba a desarrollar. Primero se la planteaba que la obra comenzaba a comienzos de este año, luego que el año que viene, pero cuando uno va a la planilla de la participación público-privada, sobre un total de 5.000 millones de pesos interanual,
previstos, solamente está imputado para el año que viene 40 millones de pesos. Entonces se ha generado en la provincia una caída de esas expectativas, una preocupación. Esa obra siempre estuvo tipificada dentro de una inversión 100% pública, o sea, este año, y ahora pasó a la participación público-privada, pero solamente sobre 5.000 millones hay 40 millones previstos en el financiamiento. Queríamos saber cómo va a funcionar el año que viene este programa y qué garantías hay, si está ese diseño, que la obra puntualmente se haga. Y la tercera pregunta, más que pregunta, es le trasladar una inquietud. Los empleados de INTA nos han transmitido su preocupación de acuerdo al análisis que ellos hacen del presupuesto, y nosotros hemos podido corroborar fundamentalmente en lo que se refiere a partidas de investigación, extensión y servicios. Habría un desfinanciamiento del INTA de 227 millones de pesos. Ese desfinanciamiento en estas áreas le estaría obstaculizando llevar adelante la falta de inversión en los campos experimentales, baja en las actividades de investigación, extensión y servicio de laboratorios, imposibilidad de mantener y renovar equipos de laboratorio, mantenimiento insuficiente de infraestructura y condiciones de higiene y seguridad. Serían los conceptos que se afectarían por un achicamiento en cuanto al presupuesto de esta situación, no de los salarios, que eso lo hemos hablado y que estaban garantizados en cuanto a este presupuesto. Y para cerrar, reforzando la primera parte, sobre el gasto social que usted hacía referencia, hay números que no nos cierran. Nosotros entendemos que, de acuerdo a este presupuesto, el gasto social en general tendría un crecimiento de 42, para hacerlo puntualmente, vamos por habitante. Las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán tendrían un gasto social por habitante de 34.220 pesos, 38.700, 33.700 y 36.600. Pero la Ciudad de Buenos Aires tiene 119.300 de gasto social por habitante. Digamos, ¿cómo se compensan esas asimetrías? Claramente el gasto social por habitante no tiene relación, de acuerdo al diseño de este presupuesto, respecto a los objetivos que claramente cumplimos, que es bajar los niveles de pobreza. Creemos que sigue siendo centralizado el diseño del gasto social por habitante y hay una diferencia muy grande entre aquellos distritos que tienen un producto bruto mucho más alto que aquellas zonas del país que creo que reclaman mayor nivel de inversión. Eran estas tres preguntas respecto a la infraestructura, a la participación público-privada, puntualmente la ruta, y transmitirle la inquietud del INTA. Nada más.